Su cuerpo, acribillado a balazos, yace boca arriba sobre la caja de una camioneta, el bigote negro aún brilla húmedo de sudor y sangre. Un soldado, para estar seguro, le dispara en la cara. Otro sostiene su sombrero como trofeo. Los curiosos se empujan, alargan el cuello, se suben a las bardas. Alguien grita: «¡Miren, es Emiliano Zapata! El temido Átila del Sur está muerto». Lo señalan, lo insultan, lo admiran en silencio. Parece el final. Pero en realidad es solo el inicio de esta historia, porque antes de convertirse en el fantasma que el gobierno necesitaba exhibir para probar que seguía mandando, Emiliano Zapata fue un niño que jugaba entre las milpas, que escuchaba susurros de ancianos hablando de tierras robadas, y que muy pronto entendería que su vida entera se reduciría a una sola pregunta: ¿cuánto tiempo le quedaba para recuperar lo que les habían arrebatado antes de que fuera demasiado tarde? Imagina el amanecer en Anenecuilco, Morelos, en 1885. La niebla se enreda en las espigas de maíz, se oyen gallos, machetes chocando, el crujido de las sandalias sobre la tierra húmeda. Un niño de 6 años, menudito pero de mirada dura, camina al lado de su padre. Se llama Emiliano. Lleva un sombrerito de palma demasiado grande que le tapa casi los ojos. Su padre, don Gabriel Zapata, le señala con el barbón prieto una cerca de alambre de púas que corta el horizonte. «Mira bien, hijo», le dice. «¿Ves ese alambrado? Del otro lado pastan caballos finos, propiedad de un hacendado poderoso. Antes todo eso era nuestro. No mío, no tuyo, nuestro. De la comunidad, de los viejos de Anenecuilco, de los abuelos que se doblaron bajo el sol para abrir surcos en esa tierra». Esa palabra se le clava a Emiliano como una espina. En la escuela, cuando logra ir, el maestro les habla de héroes de bronce, de Miguel Hidalgo, de José María Morelos. Les dice que gracias a ellos México es libre, pero en cuanto suenan las campanas del mediodía y los niños salen al recreo, la libertad se termina en el primer alambre de púas. Detrás de ese límite invisible empieza el reino de las haciendas. Enormes, ricas, vigiladas por capataces armados, en Morelos domina una sombra con nombre propio. Porfirio Díaz llega en retratos al óleo colgados en las oficinas del gobierno local, en discursos grandilocuentes que hablan de orden y progreso, en periódicos que celebran la construcción de ferrocarriles y fábricas, pero en el sur ese progreso tiene otra cara, la de los campesinos expulsados de sus tierras, obligados a trabajar como peones endeudados en los latifundios azucareros. En ese mundo, Emiliano es uno más entre muchos. Nace el 8 de agosto de 1879 en una familia campesina pobre, pero con algo extraño, casi peligroso: memoria. En la humilde casa de los Zapata se guardan viejos papeles, títulos de propiedad descoloridos, mapas dibujados a mano que indican linderos, ríos, ojos de agua. Por las noches, los ancianos los extienden sobre la mesa de madera y los repasan como si fueran reliquias sagradas. «Aquí está», murmura uno señalando una línea apenas visible. «El terreno que nos quitó la hacienda de San Carlos lo firmó un juez vendido». El pequeño Emiliano escucha en silencio, con los puños apretados. No entiende todos los detalles legales, pero entiende lo esencial. Algo que era suyo, ahora no lo es. Alguien lo robó. Y ese alguien sigue ahí afuera, más fuerte cada día. No tarda en ponerse un rostro a ese enemigo difuso. En Morelos circula un apellido que provoca rabia en los pueblos. Escandón, Pablo Escandón y Barrón, gobernador de Morelos, general, dueño o aliado de grandes haciendas, un hombre que representa, en una sola figura, la unión perfecta entre poder político, militar y económico. Para un niño de Anenecuilco puede parecer un personaje lejano, casi mítico, pero las decisiones que se toman en su despacho se sienten hasta la milpa más alejada. Un día, a Emiliano lo llevan con los mayores del pueblo a una reunión a puerta cerrada. Es demasiado pequeño para estar ahí, pero alguien dice: «Déjenlo, que escuche, es de los Zapata». Sobre la mesa, los viejos han extendido otra vez los papeles de Anenecuilco, títulos coloniales, actas, firmas borrosas. Uno de ellos, con la voz cascada, explica: «Nos queda poco tiempo. El gobierno le va a dar la razón a la hacienda. Si no presentamos nuestra defensa antes de fin de año, perderemos estas tierras para siempre. Antes de fin de año». Esa frase cae como una sentencia. Un reloj invisible empieza a correr sobre la cabeza de Emiliano. No es un tiempo suyo, es el tiempo del pueblo entero.
Tienen meses, tal vez semanas, para enfrentar a un monstruo que lleva décadas fortaleciéndose. Mientras los adultos discuten sobre abogados, jueces y sobornos, el niño mira la puerta de la sala, como si en cualquier momento fuera a entrar el propio Pablo Escandón con sus soldados. En su imaginación, el gobernador se convierte en una figura casi diabólica. Un rival enorme, lejano, pero real. Un hombre que, sin conocerlo, ya está decidiendo su futuro. Los años pasan y el reloj no se detiene. Emiliano crece ligero y fuerte, con una habilidad especial para lo que en la región es casi un arte sagrado. Los caballos. Los doma, los entiende, los calma. Muy pronto se gana fama como el mejor jinete del rumbo. Ser buen charro, en Morelos, no es solo cuestión de orgullo. Es también una forma de resistencia. El campesino que domina el caballo domina por unos instantes una pequeña porción de libertad, pero la libertad se acaba cuando aparece el uniforme. En 1897, el joven Emiliano es reclutado a la fuerza en el Ejército Federal. Tiene alrededor de 18 años. El gobierno de Porfirio Díaz necesita cuerpos jóvenes para mantener el orden. Para un campesino del sur, eso significa marchar, obedecer, reprimir a otros como él. Emiliano no quiere ir. No quiere convertirse en un instrumento más del mismo sistema que despoja a su pueblo. Sin embargo, el tiempo juega en su contra. Si se resiste abiertamente, lo marcan como rebelde, lo mandan a presidio, lo desaparecen. Si acepta, tal vez pueda, desde dentro, aprender algo sobre sus futuros enemigos. Su vida entra en una cuenta regresiva. ¿Cuántos años tendrá que servir a un régimen que desprecia antes de poder volver a su tierra? Durante su servicio militar, observa con ojos fríos, aprende el manejo de armas, las formaciones, la disciplina férrea, el miedo, ve de cerca a oficiales altaneros, muchos hijos de familias ricas que desprecian a los soldados campesinos. Entiende, con una claridad casi dolorosa, que el Ejército Federal no está ahí para proteger al pueblo, sino para proteger las haciendas, los intereses del régimen, el poder de hombres como Escandón. Cada orden que tiene que acatar es una piedra más sobre su rabia. Cuando finalmente obtiene su licenciatura y regresa a Anenecuilco, es otro hombre, joven aún, pero endurecido. Ya no es el niño que miraba los alambres de púas con impotencia. Ahora sabe disparar, sabe organizar, sabe obedecer. Y sobre todo, sabe lo peligroso que puede ser un campesino que deja de obedecer. Al volver encuentra un escenario peor, más tierras cercadas, más viejos que recuerdan cómo era antes, y cada vez menos jóvenes que los escuchen, porque la necesidad los obliga a irse como peones, acasillados o a las ciudades. La hacienda se ha seguido expandiendo, como una mancha de aceite sobre el mapa. El nombre de Pablo Escandón se oye más que nunca. Es gobernador, y sobre él gira la red de jefes políticos, jueces aliados y capataces armados. En el pueblo, un nombre empieza a mencionarse como posible esperanza. Emiliano Zapata. No porque sea rico, ni porque tenga estudios, sino porque tiene algo que escasea: coraje y confianza de la gente. Los ancianos, esos que cuidaron los papeles antiguos como si fueran una llama frágil, lo llaman aparte una noche. Lo sientan frente a ellos, con gesto solemne. «Mira, Emiliano», le dicen, «nosotros ya no tenemos fuerza para seguir peleando. Nos queda poco tiempo de vida, y el gobierno ya fijó una fecha. En 3 meses llega el ingeniero que va a revisar los terrenos. Si no hacemos algo antes de que ese hombre ponga su sello, las tierras de Anenecuilco quedarán para siempre en manos de la hacienda». 3 meses, 90 días. El reloj invisible vuelve a sonar, más fuerte que nunca. Esta vez no puede hacerse el sordo. Acepta el encargo sin grandes discursos. No promete victorias, ni gloria, ni venganza. Solo dice: «Haré lo que pueda». Pero todos en la sala saben que, en boca de Emiliano, esas palabras significan que está dispuesto a llegar mucho más lejos de lo que nadie antes se atrevió. Comienza entonces una carrera contra el tiempo. De día, trabaja en el campo, cuida caballos, mantiene la apariencia de campesino común. De noche, se reúne con los viejos, estudia los papeles, aprende a leer mapas, a descifrar sellos coloniales, viaja a Cuautla, a Cuernavaca, busca funcionarios, presenta peticiones, descubre una y otra vez el mismo muro. «Lo siento, muchacho, los títulos ya no valen. La hacienda tiene más influencia. Podría ayudarte, pero ya sabes cómo son las cosas». Detrás de cada negativa, aunque nadie lo mencione por nombre, Emiliano siente la sombra de su rival. Escandón, el gobernador.
Él no está en esas oficinas pequeñas, pero sus órdenes sí. El conflicto ya no es solo pueblo contra hacienda. Es Emiliano contra todo un sistema cuyo rostro visible, en Morelos, es ese hombre. La tensión crece cuando, en medio de esos intentos legales, llega la noticia. Los capataces de la hacienda, respaldados por el gobierno local, han empezado a medir nuevas parcelas. Están marcando con estacas de madera el corazón mismo de las tierras que los papeles de Anenecuilco reclaman como suyas. Es una provocación abierta, un mensaje claro. Pueden tener todos los documentos que quieran. El que manda aquí somos nosotros. El pueblo se divide. Algunos quieren resignarse, otros hablan de levantarse en armas de inmediato. Los más ancianos miran a Emiliano. Saben que la decisión pesará sobre sus hombros. Él también siente esa presión. Tiene un límite claro. En cuestión de semanas, tal vez días, las estacas se convertirán en cercas, y las cercas en hechos consumados. Una tarde, al regresar del campo, ve algo que lo marca para siempre. Un grupo de campesinos, entre ellos un muchacho que había crecido con él, son obligados a derribar sus propias chozas porque invaden terrenos de la hacienda. Un jefe político, gordo, arrogante, dirige la operación subido en su caballo, con un látigo en la mano, de vez en cuando lo agita en el aire para imponer miedo. Tienen hasta el anochecer, gruñe. Si al caer el sol siguen aquí, los metemos presos por usurpadores. El reloj otra vez, siempre el tiempo como arma del poder, siempre la amenaza de que, si no obedeces rápido, el castigo cae. Emiliano se acerca, con la sangre hirviendo, reconoce al jefe político. Es un hombre cercano a Escandón, famoso por su brutalidad, podríamos llamarlo su brazo ejecutor en la región. Es, en la práctica, el rival directo de Zapata en el terreno cotidiano. Uno representa la voluntad del pueblo, el otro la del gobernador. Esas tierras no son de la hacienda, le dice Emiliano con voz firme. Tenemos papeles. El jefe político se ríe, mira al grupo de soldados que lo acompaña y contesta. ¿Papeles? El único papel que vale aquí es el que lleva mi firma, y la del señor gobernador. La tensión se puede cortar con un machete. Los campesinos observan en silencio, como si el menor movimiento pudiera desatar una tragedia. Emiliano mira las manos de los soldados, crispadas sobre los fusiles, sabe disparar, sabe cómo se forman para el combate, sabe que, si dice una palabra equivocada, habrá muertos. Por un instante parece retroceder, luego ocurre algo inesperado. Uno de los caballos del jefe político se encabrita, asustado por un trueno lejano. El animal se agita, casi tira a su jinete. Emiliano, por reflejo, corre, toma las riendas y en segundos tiene al animal bajo control. Todos callan. El jefe, rojo de furia por el ridículo, lo mira con odio. Ese mínimo gesto, esa humillación, convertirá la enemistad latente en una guerra personal. Desde ese día, el jefe político empieza a preparar su venganza. Se inventan acusaciones contra Emiliano, que roba ganado, que incita a la rebelión, que no respeta la autoridad. El objetivo es claro, neutralizarlo antes de que se convierta en un líder peligroso. El reloj vuelve a correr, ahora en otra dirección. ¿Quién se adelantará primero? ¿El gobierno, con sus órdenes de arresto, o Emiliano, con la organización silenciosa del pueblo? La respuesta llega en forma de nombramiento inesperado. Cansados de esperar justicia desde arriba, los campesinos de Anenecuilco deciden actuar desde abajo, eligen a Emiliano Zapata como defensor de las tierras del pueblo. No es un cargo oficial, no aparece en ninguna ley, pero para ellos tiene un peso casi sagrado. Le están entregando algo más que un nombramiento. Le están entregando su confianza y su rabia acumulada. Al aceptar, Emiliano cruza una línea invisible, deja de ser solo un campesino indignado para convertirse en un representante. A partir de ahora, sus decisiones, sus fracasos, sus riesgos afectarán a todos. El conflicto con el gobierno local, con la hacienda, con Escandón y su jefe político, ya no es solo un asunto de papeles, se ha vuelto una guerra de voluntades. En las noches, bajo el cielo moreno de Morelos, los hombres se reúnen a escondidas en los corrales. Entre el olor a caballo y tierra mojada, hablan en voz baja, miran hacia la carretera para detectar cualquier patrulla. El plan empieza a tomar forma. Si la ley protege a los fuertes, ellos deberán escribir la suya propia, no en pergamino, sino en acciones. Zapata sabe que no puede precipitarse. Si se levantan antes de tiempo, serán aplastados. Si esperan demasiado, las tierras se perderán para siempre. Es un filo de navaja, una cuenta regresiva cruel.
En esos días, mientras calcula tiempos, distancias, fuerzas, ocurre otro giro en su vida. Escucha por primera vez el nombre de un hombre del norte que promete cambiar el país entero. Francisco Prime, Madero. Un rico coahuilense que habla de democracia, de no reelección, de elecciones libres. Al principio esa lucha le parece lejana. ¿Qué tiene que ver un millonario del norte con los campesinos despojados de Morelos? Pero a medida que Madero comienza a denunciar a Porfirio Díaz y a su régimen de privilegios, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar en la mente de Emiliano. Si el enemigo máximo es el sistema porfirista, tal vez el conflicto local por las tierras de Anenecuilco y la rivalidad con Escandón sean solo una parte de una batalla mucho más grande. Sin embargo, aún falta el chispazo que lo empuje a pasar, definitivamente, de las peticiones formales a la acción directa. Ese chispazo llegará pronto, y cuando lo haga, no solo cambiará la vida de Emiliano Zapata, cambiará la historia de México para siempre. Imagina a Emiliano Zapata, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y la pólvora, tirado detrás de una pared medio derruida en Cuautla. Mayo de 1911. Las balas federales silban tan cerca que levantan astillas del adobe y polvo que quema los ojos. A unos metros, un niño de 12 años, que se negó a abandonar el pueblo, llora en silencio mientras sostiene con ambas manos un rifle casi más grande que él. Si Cuautla cae hoy, la revolución en el sur se rompe. Si resiste 24 horas más, el régimen de Porfirio Díaz se tambalea. No son solo hombres los que se juegan la vida en esas calles. Es el futuro de millones de campesinos. Y en medio de ese infierno, el hombre del caballo negro sabe que no puede fallar, porque hace apenas unos meses todo esto era impensable. Retrocedamos. Octubre de 1910. Anenecuilco vibra con rumores. Los periódicos que llegan arrugados, manchados de grasa, traen un nombre una y otra vez. Francisco Primo, Madero. Ese rico del norte, pequeño de estatura pero enorme en ambición, ha lanzado un reto directo al gigante Porfirio Díaz. Dice que las elecciones fueron un fraude, que México necesita sufragio efectivo, no reelección. En los pueblos del sur, esas palabras saben a algo distinto. Oportunidad. Una noche, debajo de un cielo sin luna, Zapata se reúne con los principales de Anenecuilco y de los pueblos vecinos. Hay velas encendidas, sombras largas en las paredes, susurros nerviosos. Sobre la mesa, un papel que ha cruzado medio país de mano en mano, casi como si fuera contrabando sagrado. El Plan de San Luis, firmado por Madero en el exilio. Ahí, en tinta negra, hay una frase que a Emiliano le incendia la sangre. Se devolverán las tierras a los pueblos que fueron despojados. Ahí está. Por primera vez, alguien que no es de Morelos, alguien con apellido de hacendado, promete exactamente lo que él ha soñado desde niño. Pero hay un problema. El plan fija una fecha precisa para levantarse en armas. El 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde. Otro reloj, otro plazo. Otra vez el tiempo convertido en enemigo y aliado a la vez. Emiliano hace cuentas. Faltan apenas unas semanas. Necesita organizar hombres, conseguir armas, comida, caballos. Cada día de retraso puede significar que el levantamiento en el sur llegue tarde, aislado, débil. Cada movimiento se vuelve urgente. En esa carrera aparece un competidor inesperado, el propio Madero, no en el campo de batalla, sino en el terreno de las ideas, porque sin conocerse todavía ya hay una tensión. Madero habla de democracia. Zapata, de tierra. Madero sueña con urnas. Zapata con desmontar alambrados. Son dos revoluciones dentro de la misma revolución, empujando en direcciones que pronto chocarán. El 20 de noviembre llega, y en casi todo el país no pasa nada. El levantamiento fracasa en varios estados. Madero cruza tarde la frontera. El régimen se burla. ¿Esa era su gran revolución? En Morelos, sin embargo, los rumores no se apagan. Zapata, que no sabe de salones elegantes ni de discursos en la capital, decide que el reloj no le va a dictar la conciencia. Aunque el llamado formal haya fallado, el despojo sigue intacto, el hambre no espera. Los capataces no han bajado el látigo, así que sin alardes comienza lo inevitable. Primero son pequeños golpes. Un rancho de la hacienda tomado por sorpresa al amanecer, unos cuantos rifles arrebatados a la guardia rural, un tren interceptado para robar armas y víveres. Zapata se mueve ligero, casi invisible, como si la sierra fuera una extensión natural de su cuerpo. Muy pronto, su nombre empieza a circular en voz baja.
Ese Emiliano está levantando gente. Dicen que ya trae más de 100 hombres. Dicen que no roba por robar, sino para armar al pueblo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Madero se consolida como líder moral de la oposición. Lo encarcelan, lo dejan salir, negocia, viaja a Estados Unidos, regresa. Juega una partida de ajedrez político con Porfirio Díaz. Emiliano, en cambio, juega una partida de vida o muerte con capataces y jefes políticos. Son dos tableros distintos, pero las piezas son las mismas. El destino del país. Cuando al fin se conocen, la escena es casi cinematográfica. Mayo de 1911. Un campamento en el sur, árboles altos, fogatas prendidas. Madero llega con escolta, con sombrero fino y traje claro, montado en un caballo bien cuidado. Zapata lo espera con su sombrero ancho, la cara curtida, las cánanas cruzándole el pecho. Se saludan con cortesía, se miran midiendo uno al otro. Madero ve a un campesino decidido, pero cree que podrá controlarlo después del triunfo. Zapata ve a un señorito honesto, pero duda que entienda lo que es perder la tierra. Hablan de estrategia. Tomar pueblos, cortar vías de tren, ahogar al régimen por todos lados. Hablan también de promesas. Madero insiste en que una vez en la presidencia impulsará reformas agrarias. Zapata lo escucha, pero no suelta del todo el machete. Antes de despedirse, Madero le pide algo concreto. Necesito que tomes Cuautla. Si la conquistamos, Díaz se tiene que sentar a negociar. Ahí está la misión. Ahí está el límite de tiempo. Cada día que pase sin que Cuautla caiga es un día más de vida para el dictador. Y llegamos de nuevo a la escena inicial. Las calles llenas de humo, el olor a sangre y pólvora, los gritos de «¡Ya vienen! ¡Ya vienen!». Cuando las tropas federales intentan romper las barricadas, Cuautla se convierte en un infierno comprimido en pocos días. Los zapatistas, mal armados, se enfrentan a un enemigo mejor equipado, pero menos decidido. Casas enteras se incendian, mujeres y niños huyen entre las balas. Hay relatos de hombres que, sin municiones, lanzan piedras, botellas, cualquier cosa que tengan a la mano. Madero, desde lejos, espera noticias. Emiliano, dentro del fuego cruzado, sabe que no puede retroceder. Siente literalmente que el tiempo se deshace entre sus dedos. Al cabo de una semana de combate brutal, ocurre lo impensable. Las tropas federales, agotadas, empiezan a replegarse. Cuautla cae. La noticia viaja como un relámpago. En la capital, los ministros de Díaz palidecen. El viejo general entiende que ya no se enfrenta a un motín aislado, sino a un levantamiento nacional con líderes reales. Uno en el norte, Pancho Villa, otro en el sur, Emiliano Zapata. Pocas semanas después, Porfirio Díaz firma su renuncia. Los periódicos gritan, «La dictadura ha caído». La gente celebra en las plazas, se sueltan campanas, se abren cantinas. En Morelos, sin embargo, la fiesta dura poco, porque cuando el humo de las batallas se disipa, los campesinos miran alrededor y ven que las cercas siguen ahí. Las haciendas no han devuelto un solo palmo de tierra. Los capataces, tímidamente al principio, regresan con sus listas de deudas y obligaciones. Lo único que cambió fue el retrato en las oficinas de gobierno. Donde estaba Porfirio Díaz, ahora empieza a colgarse el rostro de Francisco I. Madero. Zapata asiste a la toma de posesión de Madero como presidente en noviembre de 1911. Lo observan los curiosos. Un caudillo campesino, con traje oscuro mal entallado, incómodo en salones llenos de alfombras y lámparas brillantes. Madero lo recibe, lo abraza, lo presenta como «mi amigo del sur». Pero detrás de las sonrisas y las fotos oficiales hay algo que no encaja. Emiliano trae en la mente un solo tema: la tierra. Madero, en cambio, está rodeado de políticos, abogados, periodistas que le dicen que no hay que precipitarse, que las reformas deben hacerse con calma, que no se puede expropiar así nada más las haciendas. Pasa el primer mes. Nada. Pasan 2, 3, 4. Las comisiones revisan, discuten, posponen. En Morelos los campesinos preguntan, ¿y las tierras? ¿Cuándo? Zapata aprieta los dientes. Se siente atrapado entre dos fuegos. Si presiona demasiado, lo acusarán de traidor. Si espera demasiado, lo verán como cómplice de la nueva decepción. Finalmente la tensión revienta. Madero, presionado por los hacendados y por militares que nunca confiaron en los zapatistas, manda un mensaje claro. «Desármate, desmoviliza tus tropas, confía en mi gobierno. Yo haré las reformas». A cambio, ofrece puestos, reconocimientos, incluso dinero.
Emiliano escucha, serio, y responde con una frase que se volverá leyenda. Yo me alzo con la tierra, y con la tierra me he de sostener. Si el gobierno las devuelve, no habrá necesidad de armas. Si no, pues seguiremos peleando. En ese instante, el competidor se revela por completo. Madero ya no es solo el aliado que ayudó a derribar a Díaz. Ahora es el hombre que puede cumplir o traicionar la promesa más sagrada. Para Zapata, devolver la tierra a los pueblos. La rivalidad no es por un cargo ni por una banda presidencial. Es por el alma misma de la revolución. La respuesta de Madero no tarda. Envía al sur tropas federales para pacificar Morelos, bajo el mando de un general con fama de implacable. Victoriano Huerta. El mensaje es brutal. El mismo ejército que antes defendía a Díaz, ahora, bajo el gobierno democrático, viene por Zapata. El reloj vuelve a correr, pero ahora la cuenta es macabra. ¿Cuántos días faltan para que Huerta arrase los pueblos, queme las cosechas, encarcele a los líderes? Ante esa amenaza, Emiliano toma la decisión más dura de su vida. Romper públicamente con Madero. No lo hace con un simple discurso, sino con un documento que cae como un trueno. El Plan de Ayala, proclamado en noviembre de 1911, en él acusa a Madero de traidor, lo desconoce como jefe de la revolución y exige, sin rodeos, la restitución y expropiación de tierras a favor de los pueblos. Proclama como presidente provisional a otro revolucionario, Pascual Orozco, y deja claro que Zapata no se someterá a ningún gobierno que no cumpla el punto central, tierra y libertad. Ese texto, escrito con frases duras, casi feroces, divide al país. Para unos, Zapata se convierte en un bandolero ingrato, que muerde la mano de quien lo ayudó. Para otros, se vuelve el único que se atrevió a decir en voz alta lo que todos sospechaban: que la revolución corría el riesgo de quedarse en cambio de nombres y nada más. Mientras los editorialistas se desgarran las vestiduras en la capital, en Morelos la guerra se recrudece. Huerta pone en práctica una táctica de tierra arrasada. Quema casas, fusila sospechosos, deporta familias enteras al Valle de Yaquis o a henequeneras en Yucatán. Los testimonios hablan de trenes cargados de campesinos encadenados, de mujeres que ven cómo se incendian sus chozas con las pocas pertenencias adentro, de ancianos que prefieren morir en sus parcelas antes que abandonarlas. Cada abuso federal se vuelve gasolina en el fuego zapatista. La rivalidad entre Madero y Zapata alcanza un punto sin retorno. Madero, incapaz de deshacerse de Huerta, sin parecer débil, termina siendo prisionero de su propio general. Huerta finge lealtad, pero trama en la sombra. En febrero de 1913, en la Ciudad de México, se desata la Decena Trágica. 10 días de caos, bombardeos, traiciones. Al final, Madero es arrestado y asesinado. El competidor de Zapata ya no está, pero el vacío que deja es aún más peligroso, porque quien ocupa su lugar en la presidencia es el mismo hombre que incendió Morelos. Victoriano Huerta, un militar frío, borracho de poder, decidido a aplastar cualquier resistencia. Zapata lo entiende al instante. El conflicto ha cambiado de nombre, pero no de esencia. Ahora, el enemigo ya no es un presidente ingenuo que promete y no cumple. Es un dictador sanguinario respaldado por los viejos porfiristas, por los hacendados, por los jefes políticos que siempre lo odiaron. El sur queda literalmente en llamas. Los campos de caña se convierten en trincheras, las acequias en fosas comunes, las campanas de las iglesias en alarmas de ataque. Al mismo tiempo, en el norte, otro líder se levanta contra Huerta. Venustiano Carranza, seguido por Pancho Villa, una nueva constelación de caudillos incendia el mapa. Zapata observa a la distancia. Sabe que, tarde o temprano, tendrá que medir fuerzas también con ellos. Disputarles no solo territorios, sino el derecho a definir qué significa Revolución Mexicana. Pero antes hay algo que resolver en casa. Morelos no puede seguir siendo solo un campo de batalla. Tiene que convertirse en algo distinto, en un laboratorio de justicia donde las palabras tierra y libertad dejen de ser consigna para volverse realidad concreta. La pregunta que lo persiguió desde niño: ¿cuánto tiempo le quedaba para recuperar lo que les habían arrebatado antes de que fuera demasiado tarde? Vuelve más urgente que nunca, porque mientras el país entero se desgarra entre facciones, el reloj de los campesinos del sur sigue corriendo. Y Zapata está a punto de descubrir que tomar el poder militar en su tierra es apenas el inicio del desafío más grande de su vida. Demostrar que un gobierno, nacido de abajo, puede cambiar,
de verdad, la manera en que la tierra y la vida están repartidas. Imagina los mismos campos de caña que hace un año ardían bajo las antorchas federales, ahora reverdeciendo, cruzados por acequias, abiertas a golpe de pala, con hombres que hasta ayer eran peones encorvados y hoy discuten, con voz temblorosa pero firme, cómo se va a repartir la tierra. Imagina, al mismo tiempo, a unos cuantos kilómetros, cuerpos colgados de los árboles a la orilla del camino, con carteles clavados en el pecho, por zapatistas. Es el mismo Morelos, el mismo día, reforma agraria y guerra total. Emiliano Zapata tiene que demostrar que su sueño de tierra y libertad puede funcionar en la vida real, mientras un enemigo nuevo, más astuto que Porfirio Díaz y más frío que Victoriano Huerta, prepara el cerco. Ese enemigo se llama Venustiano Carranza, y el reloj vuelve a correr. O el experimento zapatista sobrevive los próximos meses, o será borrado del mapa y de la historia como una simple rebeldía local. Tras el asesinato de Madero y el ascenso de Huerta, la violencia se multiplica como plaga. En Morelos, los generales federales aplican una consigna brutal: siembra desierto donde haya zapatistas. Pueblos enteros son desalojados, las casas incendiadas para que nadie pueda volver. Hay informes de soldados que, incapaces de distinguir quién es rebelde y quién no, prenden fuego a las chozas con gallinas, maíz, retratos de familia todavía adentro. Trenes cargados de campesinos esposados salen hacia el norte y el sureste. Los mandan como esclavos modernos a las haciendas henequeneras de Yucatán o a los valles más lejanos de Sonora. Muchos nunca regresan. Y sin embargo, en medio de ese infierno, Zapata empieza a construir algo que ningún otro caudillo se ha atrevido a intentar. Un gobierno, desde abajo, hecho a la medida de los pueblos. No es un palacio de mármol ni un congreso de traje y corbata. Son asambleas bajo los árboles, comisiones agrarias que se reúnen en cocinas de adobe, hombres con sombrero de palma revisando viejos, títulos manchados de grasa. En la hacienda de Chinameca, en Tenextepango, en Tlaltizapán, se repite la misma escena. Los zapatistas entran armados, el administrador trata de negociar, los caporales esconden las cuentas, pero no se trata de saqueo. Se reúnen los viejos del pueblo, se sacan del baúl esos papeles amarillos que prueban que, décadas atrás, esas tierras eran comunales. Las comisiones miden surcos, marcan linderos, reparten parcelas. En algunos casos, el antiguo patrón, derrotado, termina pidiendo permiso para quedarse como simple arrendatario en una franja de lo que antes era su imperio. Morelos se llena de escenas que, para los hacendados, parecen pesadillas. Para los campesinos, milagros. El molino de azúcar funcionando, ahora como cooperativa. La casa grande convertida en escuela. El despacho del administrador, lleno de libros en francés, transformado en oficina del Comité Agrario del Pueblo, pero todo esto ocurre bajo amenaza constante. Zapata sabe que, si Huerta logra concentrar suficientes tropas, puede barrer Morelos de un solo golpe. El tiempo se mide en cosechas. Si no logran sembrar y cosechar ese año, habrá hambre. Si se quedan defendiendo una hacienda demasiado tiempo, arriesgan que otra columna federal les caiga por la retaguardia. Cada decisión es una apuesta entre la vida y el hambre. Mientras tanto, en el norte, Venustiano Carranza levanta su propio estandarte. El Plan de Guadalupe. Él no promete tierra y libertad. Habla de restaurar el orden constitucional. Sus enemigos son Huerta y los golpistas. Los de Zapata son los hacendados y el sistema que los sostiene. Ya desde el origen, las dos revoluciones caminan por rieles distintos que terminarán chocando. La caída de Huerta en 1914 parece por un instante abrir una puerta. El usurpador, presionado por las derrotas militares, el embargo de armas de Estados Unidos y la ocupación del puerto de Veracruz por marines norteamericanos, abandona el poder y huye al exilio. La noticia corre como relámpago. Huerta se fue. Los pueblos celebran con cohetes. Las campanas repican. Alguien se atreve a decir que ahora sí vendrá la paz. Pero para Zapata la pregunta es otra. ¿Quién llenará el vacío? ¿Y qué piensa hacer con la tierra? Carranza se proclama primer jefe del ejército constitucionalista. Se ve a sí mismo como el guardián de la legalidad, el hombre serio que pondrá orden tras el caos. Desde su cuartel, manda emisarios al sur. Ofrecen reconocer algunos repartos de tierra, siempre y cuando Zapata desconozca el plan de Ayala y se someta a su autoridad. Es el típico lenguaje del político.
Vamos a entendernos, deje las armas y luego hablamos de reformas. La respuesta de Zapata es cortante. El plan de Ayala no se discute, se cumple. No se arrodilló ante Díaz, no se sometió a Madero, no va a entregar ahora lo que tanto trabajo costó ganar. Para Carranza, esa obstinación es intolerable. En su mente solo hay lugar para un proyecto nacional, y ese proyecto es el suyo. Cuando Pancho Villa rompe con Carranza, el mapa se parte en dos bandos principales. Constitucionalistas, bajo Carranza y su brillante general Álvaro Obregón, convencionistas, con Villa en el norte y Zapata en el sur. La rivalidad deja de ser solo ideológica, se vuelve una lucha directa por el país. La Convención de Aguascalientes, en el otoño de 1914, intenta ser el gran punto de encuentro. Llega gente de todos lados, villistas, zapatistas, antiguos maderistas, regionalistas de cada rincón de México. Zapata no asiste personalmente. Envía delegados con instrucciones claras. Defender el plan de Ayala hasta las últimas consecuencias. En uno de los momentos más tensos, el abogado zapatista Antonio Díaz Soto y Gama sube a la tribuna, toma la bandera nacional, la mira, con rabia contenida y lanza una provocación. Esta bandera ha sido muchas veces símbolo de la opresión. Hay gritos, amenazas de golpes, diputados que intentan arrancarle la tela de las manos. El mensaje, sin embargo, queda claro. El sur no está dispuesto a seguir rindiendo culto a símbolos vacíos mientras los campesinos siguen sin tierra. La convención desconoce a Carranza y nombra un gobierno alterno. Designa a Pancho Villa como jefe militar del norte y reconoce a Zapata como líder del sur. Carranza se retira a Veracruz para reorganizarse, pero no se rinde. Al contrario, convierte su resistencia en una carrera contrarreloj. Si logra derrotar rápido a Villa y aislar a Zapata, podrá presentarse ante el país y el mundo como el único capaz de unificar México. En diciembre de 1914 se produce una imagen que quedará grabada para siempre. Villa y Zapata entran juntos a la Ciudad de México. La gente se agolpa en las calles para ver a esos caudillos de leyenda. El del caballo negro y bigote impecable. El del norte, corpulento, con mirada de fiera indomable, suben al Palacio Nacional. En el famoso despacho presidencial, Villa insiste. Siéntese, general Emiliano, tómese la foto en la silla del presidente. Zapata, incómodo entre cortinas pesadas y alfombras rojas, apenas se deja retratar. No le interesa ese sillón. Para él, el verdadero poder está allá afuera, en los surcos recién repartidos. La capital, sin embargo, no tarda en demostrar que puede tragar y destruir a cualquiera. Los convencionistas no logran organizar un gobierno estable. Hay pleitos por cargos, por ministerios, por presupuestos inexistentes. Villa y Zapata coinciden en algo. No nacieron para administrar salones ni oficinas, sino para comandar hombres en la sierra y en la llanura. Zapata toma una decisión clave. Después de algunas semanas, se retira de la Ciudad de México y regresa al sur. Deja la arena grande de la política nacional en manos de otros. Convencido de que su misión está en Morelos, es un movimiento honesto, pero también un regalo para su competidor. Carranza, desde Veracruz, respira aliviado. Sus enemigos abandonan el centro por voluntad propia. El reloj se inclina a su favor. En 1915, la guerra entre constitucionalistas y villistas se vuelve despiadada. Álvaro Obregón, con disciplina férrea, derrota a Villa en batallas como Celaya y León, usando trincheras, ametralladoras y alambre, de púas como si estuviera en la Primera Guerra Mundial. El mito del invencible centauro del norte se resquebraja. Cada derrota de Villa es una mala noticia para Zapata. Sin un fuerte aliado en el norte, Morelos queda cada vez más aislado. Carranza olfatea la victoria y juega una carta maestra. Publica su propia ley agraria en 1915, redactada con ideas de intelectuales, como Andrés Molina Enríquez. Habla de expropiaciones, de restitución de ejidos, de reparto de latifundios. En el papel suena peligrosamente parecido a algunas demandas del plan de Ayala. Su intención es clara: arrebatarle a Zapata la bandera de la justicia agraria y presentarse como el verdadero reformador, pero sin permitir que los campesinos tomen el control directo de la tierra como en Morelos. Muchos, fuera del sur, se dejan seducir. Si Carranza ya promete tierras, ¿para qué seguir con esos rebeldes del sur?, se preguntan. El competidor no solo dispara balas, dispara decretos. Cada ley que firma en Veracruz es un disparo simbólico contra el prestigio de Zapata.
La respuesta de Emiliano no es escribir mejores leyes, es seguir transformando, de hecho, su territorio. En los pueblos zapatistas se crean juntas municipales autónomas, se instalan pequeñas escuelas donde antes no había ni alfabetos, se reparten aperos de labranza confiscados a las haciendas, se organizan molinos colectivos. En algunos lugares se decide por votación quién se encarga de administrar el ingenio, quién controla el agua, quién reparte semillas. La revolución en Morelos no es un discurso, es una forma nueva de vivir, pero el cerco se estrecha. Carranza recibe, poco a poco, el reconocimiento de gobiernos extranjeros. Estados Unidos, pragmático, decide que es mejor tratar con un primer jefe que con una constelación de caudillos impredecibles. Ese apoyo significa algo muy concreto: más armas, más municiones, más trenes para los constitucionalistas, menos posibilidades para los rebeldes. En 1916, Carranza convoca a un Congreso Constituyente en Querétaro. Quiere dotar a su gobierno de una Carta Magna que legitime su proyecto y cierre, jurídicamente, las puertas a los levantamientos. Entre los debates aparecen temas que vienen directamente del grito campesino: la reforma agraria, los derechos laborales, la educación laica, el famoso artículo 27, que reconoce la propiedad originaria de la nación sobre la tierra y el subsuelo, y el 123, que protege a los trabajadores. Llevan en el fondo la huella de millones de hombres, como los de Anenecuilco. Es una ironía feroz. Mientras Zapata y sus hombres resisten bombardeos en Morelos, sus ideas se transforman en artículos de constitución. En un teatro elegante, a muchos kilómetros de distancia, Carranza se presenta como el gran reformador. ¿Quién recordará, dentro de unos años, que mucho de eso ya estaba escrito, con palabras más rudas pero más claras, en el Plan de Ayala? En el sur, la realidad es otra. El general Pablo González, enviado por Carranza, lanza una campaña sistemática para pacificar Morelos. Sus métodos compiten en brutalidad con los de Huerta. Pueblos arrasados, fusilamientos masivos, zonas de concentración donde se obliga a vivir a la población bajo vigilancia militar. Para dejar el campo libre de apoyo zapatista, hay relatos de mujeres que caminan días enteros con niños en brazos, huyendo de los soldados, de hombres colgados en fila en los árboles del camino como advertencia, de surcos que, en lugar de maíz, parecen sembrados de cruces. Dentro del movimiento zapatista tampoco todo es pureza. La guerra desgasta, corrompe, distorsiona. Algunos jefes locales se acostumbran al poder del fusil y empiezan a cobrar contribuciones excesivas, a quedarse con una parte del botín, a abusar de la gente. Zapata, furioso, manda abrir investigaciones. En varios casos ordena fusilar a sus propios oficiales por robo o violación. Es una lucha en dos frentes: contra el enemigo de afuera y contra los demonios de adentro. La tensión se vuelve casi insoportable. Cada año que pasa, Morelos resiste a un costo monstruoso. No hay familia que no tenga un muerto, un deportado, un desaparecido. Las epidemias, incluida la terrible gripe que llega de Europa hacia 1918, encuentran cuerpos debilitados por el hambre y la guerra. El sueño de tierra y libertad se sostiene literal entre tumbas. Carranza, ya presidente constitucional desde 1917, ve el calendario y entiende que necesita cerrar este capítulo antes de las futuras elecciones. Mientras Zapata siga vivo y armado en el sur, mientras haya un territorio donde el Plan de Ayala sea ley efectiva, su autoridad estará en disputa. No bastan la Constitución ni los reconocimientos diplomáticos. Hace falta la victoria final sobre el hombre del caballo negro. El encargo cae, sobre todo, en las manos de Pablo González. Acabe con Zapata, como sea. No se trata ya de grandes batallas. Esas favorecen al guerrillero que conoce cada vereda. Se trata de algo más sutil y más siniestro: la traición. A finales de 1918 y comienzos de 1919, los emisarios carrancistas empiezan a tejer una red de ofrecimientos, sobornos, promesas de indulto alrededor de los mandos medios zapatistas. La presión no es solo política, es física. El hambre aprieta, las municiones escasean, los pueblos están exhaustos. La pregunta que susurra el viento entre las milpas es cada vez más dura. ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar? ¿Cuántas cosechas más podrán sembrar bajo fuego? Emiliano, que ya se acerca a los 40 años, ha pasado casi una década en guerra, ha visto morir a amigos, a hermanos de lucha, a enemigos convertidos en aliados,
y luego otra vez en enemigos. Sabe que el círculo se cierra, cada caballo perdido, cada caja de cartuchos que no llega, cada hombre que cae, pesa el doble que antes, pero también sabe algo más. Si cede ahora, si acepta un pacto que deje intacto el poder de los hacendados y de los generales, todo, lo vivido, desde las asambleas de Anenecuilco hasta la toma de Cuautla, habrá sido en vano, en los amaneceres fríos de la sierra, cuando el campamento todavía huele a café de olla y a pólvora vieja. Los hombres lo miran buscando respuestas. Algunos preguntan con voz baja: «General, ¿no sería mejor hacer un arreglo? Aunque sea para descansar un poco». Zapata los escucha, aprieta los labios, no promete victorias fáciles, no disfraza la realidad, solo repite una y otra vez que es mejor morir de pie que vivir toda la vida de rodillas. Al otro lado, en despachos bien iluminados, con mapas extendidos sobre mesas de caoba, Venustiano Carranza mueve alfileres de colores que representan divisiones, brigadas, zonas de influencia. Para él, Zapata ya no es un campesino rebelde. Es un obstáculo político que hay que eliminar antes de que la historia se escriba en piedra. El reloj marca 1919. El país quiere paz, los inversionistas quieren seguridad, los diplomáticos quieren firmar tratados. No hay lugar, en ese libreto, para un jefe campesino que se niega a rendirse, en ese cruce de caminos, mientras la revolución parece, en apariencia, encaminarse hacia una normalidad constitucional. El sur vive sus días más peligrosos. El experimento de Morelos, esa mezcla imposible de guerra y reforma agraria, de escuelas improvisadas y emboscadas nocturnas, podría desaparecer con la muerte de un solo hombre, y el competidor del norte lo sabe. Lo que viene después no será una gran batalla ni un duelo heroico, sino algo más frío. Una cita, una invitación, una promesa de caballos y municiones y una emboscada cuidadosamente preparada, pero antes de llegar a ese desenlace, conviene mirar, con calma y con rabia, lo que ya ha quedado sembrado. Porque, aunque el reloj esté en su contra y los generales lo quieran ver colgado de un árbol, Emiliano Zapata ha logrado algo que ni Díaz, ni Madero, ni Huerta, ni el propio Carranza se atrevieron a intentar del todo: poner la tierra, por un instante, en manos de quienes la trabajan, y esa semilla, aunque intenten arrancarla a balazos, ya empezó a echar raíces en la memoria de un país entero. Imagina a un hombre que no sabe que le quedan menos de 24 horas de vida, imagina que cabalga entre cañaverales verdes, dando instrucciones sobre siembras, escuelas, acequias. Mientras, a unos kilómetros, en un despacho con techos altos, otro hombre firma la orden que lo va a matar. El primero se llama Emiliano Zapata, el segundo Venustiano Carranza. Los dos creen que están a punto de ganar. Solo uno va a seguir respirando al amanecer siguiente. El plan nace del miedo y de la prisa. Carranza, ya presidente constitucional, siente que el calendario le respira en la nuca. Se acercan las elecciones de 1920. Obregón gana simpatías. Los generales se ponen inquietos, y en los informes que llegan del sur hay siempre la misma espina clavada. Zapata continúa operando en Morelos, no se rinde, no reconoce al gobierno. Mientras Emiliano viva, el relato de una revolución terminada, encuadernada en Constitución y sellada con sellos oficiales, es una mentira evidente. El país está cansado, los capitales extranjeros están nerviosos, el mundo sale de la Gran Guerra y mira hacia México con lupa. Carranza necesita mostrar resultados. Ya no se trata solo de la tierra, se trata de su propia supervivencia política. Pablo González, su general encomendado a pacificar el sur, entiende el mensaje sin que nadie se lo explique, con palabras directas. No hace falta una orden escrita que diga «asesinen a Zapata». Basta con un guiño, con un «haga lo que sea necesario». González, frío, metódico, sabe que atacar de frente a Zapata es inútil. Demasiada experiencia en la guerrilla, demasiada lealtad alrededor, demasiados cerros que lo protegen. Decide entonces apostar por algo que en la guerra pesa más que una ametralladora: la ilusión de la confianza. Así aparece en escena un personaje que va a quedar marcado para siempre como sinónimo de traición. El general Jesús Guajardo, joven, ambicioso, con fama de buen oficial, Guajardo empieza a mandar mensajes a los zapatistas: que está descontento con González, que no soporta las atrocidades del ejército federal contra los pueblos, que admira el plan de Ayala y estaría dispuesto a pasarse al bando suriano. Si Zapata lo acepta,
En tiempos de paz quizá nadie le creería, pero en 1919, Morelos es un territorio exhausto, las municiones se cuentan como granos de oro. Los caballos flacos se caen a medio camino. Las milpas se siembran a escondidas entre bombardeos. Zapata necesita oficiales, necesita armas, necesita cabalgaduras. Sus lugartenientes le insisten: «General, si ese hombre realmente se nos une con sus tropas, podríamos recuperar terreno, abrir un corredor, respirar». Emiliano no es ingenuo, pero tampoco puede darse el lujo de despreciar cualquier respiro. Pone una condición clara. Guajardo tendrá que dar una prueba contundente de su lealtad. La escena que sigue parece sacada de una pesadilla. Para demostrar que va en serio, Guajardo se presenta en el pueblo de Jonacatepec y fusila a varios soldados federales, que eran, supuestamente, sus propios hombres. Los cadáveres, alineados, son la carta de presentación que envía al jefe del sur. Ahí está su prueba, dicen sus emisarios. La noticia sacude los campamentos zapatistas. ¿Un general carrancista matando federales para unirse a Emiliano? Es exactamente el tipo de gesto desesperado y espectacular que uno espera de un verdadero desertor en tiempos de revolución. Los hombres de Zapata, curtidos pero también agotados, quieren creer. Zapata, que ha pasado años desconfiando de todos los gobiernos, vacila. Sin embargo, el reloj aprieta. Cada mes que pasa, su movimiento se desgasta. Cada día que duda, Carranza gana terreno. El 9 de abril de 1919 llega el mensaje decisivo. Guajardo invita a Zapata a reunirse al día siguiente en la hacienda de Chinameca, promete entregarle caballos, parque, hombres, habla de un gran plan conjunto para relanzar la ofensiva desde Morelos. El lugar no es casual. Chinameca fue una de esas haciendas emblemáticas del antiguo régimen, donde los peones vivían casi encadenados a la deuda con la tienda de raya. Convertirla en cuartel zapatista tendría un poder simbólico enorme. La noche del 9 al 10 de abril, el campamento de Emiliano respira una mezcla extraña de esperanza y presentimiento. Algunos jefes le insisten: «General, no vaya, es mejor que ese guarache venga hasta acá». Otros, más optimistas, dicen: «Si no lo recibimos, pensará que desconfiamos y se irá con Carranza». En medio de la discusión, Zapata escucha todo y decide. Conoce de sobra el olor de la traición. Ha visto demasiado, pero también sabe que, si se encierra para siempre en la sierra, su lucha se reduce a sobrevivir, no a transformar. Acepta la cita. Ordena que lo acompañe una escolta pequeña, casi íntima. No va como quien entra a una batalla, sino como quien va a sellar una alianza. La mañana del 10 de abril de 1919 es luminosa, casi insultante. El sol cae sobre los cañaverales como una plancha ardiente. Los pájaros cruzan el cielo sin saber que están a punto de ser testigos mudos de un crimen. Zapata monta su caballo dorado, el as de oros. Viste como tantas otras veces. Sombrero ancho, bigote impecable, cartucheras cruzadas sobre el pecho. Algunos lo ven partir y sienten un nudo en la garganta sin saber por qué. Hay quienes, años después, jurarán que ese día se despidió con un abrazo más largo de lo normal, o que su mirada tenía algo de despedida. Tal vez sea solo la memoria, intentando dar señales de alerta, donde, en su momento, solo hubo rutina. Al llegar a la hacienda de Chinameca, el cuadro parece, en apariencia, honorable. En la entrada principal, Guajardo ha formado a sus hombres como si fueran una guardia de honor, las armas al hombro, la banda de música lista, la puerta del casco de la hacienda abierta de par en par. Cuando Zapata se acerca, un corneta toca llamada de honor militar. Los zapatistas se miran entre sí, incómodos ante tanto ceremonial. Emiliano, acostumbrado a los saludos sencillos de los pueblos, aprieta las riendas pero sigue avanzando. Guajardo sale a su encuentro, sonríe, levanta el sombrero, finge respeto. Los ecos de los cascos resuenan en el empedrado. En lo alto del arco de entrada, escondidos, hombres de Guajardo esperan la señal con el dedo puesto en el gatillo. «¡Viva el general Zapata!», grita alguien, y esa es la contraseña. La descarga de fusilería estalla como un trueno en un cielo sin nubes. Los soldados de honor bajan sus armas al mismo tiempo y disparan casi a quemarropa. Los hombres que estaban en lo alto del arco abren fuego desde arriba. El caballo de Zapata se encabrita, cae, se desangra en segundos. Emiliano recibe varios tiros en el pecho, en el vientre, en las piernas. No hay tiempo de reaccionar, de ordenar retirada, de organizar defensa. La escolta, reducida, es masacrada en segundos de confusión absoluta.
Las paredes de la hacienda, que hace años vieron latigazos y gritos de peones, ahora se tiñen con la sangre del hombre que se levantó por ellos. El cuerpo de Emiliano queda tendido en el suelo polvoriento de Chinameca. Tiene 40 años. 10 de ellos los pasó en guerra constante. A pocos metros, Guajardo da órdenes con frialdad. Que se compruebe la muerte, que se prepare el cadáver para ser exhibido, que se envíe el telegrama a México. El problema del sur ha sido resuelto. Las horas siguientes son un desfile macabro. El cuerpo de Zapata es cargado sobre una mula, exhibido en Cuautla para que nadie pueda decir «se escapó». Le abren la camisa, muestran las heridas, dejan que curiosos, enemigos, antiguos aliados lo vean con sus propios ojos. Hay quien toca con la punta de los dedos aquel cuerpo rígido, como para asegurarse de que esa figura casi mítica era, después de todo, de carne y hueso. Un fotógrafo lo retrata en la plancha de la morgue, rodeado de médicos, como si fuera una pieza de caza mayor. Las imágenes circularán por todo el país. Son la prueba, el trofeo, el mensaje. Carranza, al recibir la noticia, siente que el reloj se detiene un instante. Por fin puede decir que el sur ha sido pacificado. Ordena que se divulgue el parte de guerra, que se hable de bandolero abatido, de delincuente muerto en combate. Quiere aplastar no solo el cuerpo, sino el símbolo. En los periódicos de la capital, algunos editoriales celebran el restablecimiento del orden y el fin de la amenaza zapatista. En los salones iluminados de la ciudad hay brindis discretos, pero en los pueblos de Morelos la noticia cae como un trueno negro. En Anenecuilco, en Ayala, en cada rancho que alguna vez lo vio pasar, las mujeres se llevan las manos a la cabeza, los hombres callan. De golpe los niños preguntan qué pasa y no obtienen respuesta. Muchos se niegan a creerlo. No, es un truco, quieren desmoralizarnos. El general no se deja matar así. Nace entonces una leyenda que va a perseguir al país durante décadas. La idea de que Emiliano Zapata no murió en Chinameca, sino que escapó, se escondió en la sierra, cruzó fronteras, se hizo fantasma. Para unos es consuelo. Para otros es la prueba de que el símbolo ya no se puede contener en un ataúd, porque mientras su cuerpo se enfría en una mesa, algo extraño sucede. La muerte no liquida su causa, la convierte en mito. Los campesinos de Morelos comienzan a repetir su frase con más fuerza que nunca. Tierra y libertad. Los líderes zapatistas que sobreviven, como Gildardo Magaña y otros, tratan de reorganizar lo que queda del movimiento, ahora sin su figura central. Algunos terminarán pactando, otros caerán en combate, otros se dispersarán. Pero la idea que pusieron en pie, esa, ya no tiene dueño único. Y aquí aparece el giro que Carranza no vio venir. Mientras él celebra, convencido de haber cercenado la última gran amenaza armada, su propio poder comienza a resquebrajarse. Álvaro Obregón, el brillante general que lo llevó a la victoria contra Villa, ya no se conforma con ser brazo armado. Quiere la presidencia. Carranza intenta imponer un sucesor dócil, Ignacio Bonillas, un diplomático gris que no despierta pasiones en nadie. Los viejos compañeros de armas miran el reparto del pastel y sienten que se han quedado sin porción. La inconformidad se convierte en conspiración. En 1920, apenas un año después de la muerte de Zapata, se lanza el Plan de Agua Prieta, encabezado por Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. El documento desconoce a Carranza como presidente legítimo. El país, otra vez, se enciende. Los trenes se llenan de tropas. Las vías se vuelven serpientes de acero que llevan balas en lugar de mercancías. Carranza, el hombre que ordenó acabar con todos los caudillos incómodos, se ve obligado a huir de la capital como fugitivo. Cruza veredas, duerme en haciendas vacías. Trata de llegar al puerto de Veracruz para embarcarse. No lo logra. En mayo de 1920, en una choza de madera en Tlaxcalantongo, Veracruz, es sorprendido por fuerzas rebeldes y asesinado. Su cuerpo, igual que el de Zapata un año antes, es exhibido para probar que el ciclo se ha cerrado. El competidor que creyó haber borrado a su rival campesino del mapa, termina, él también, abatido en la oscuridad, sin solemnidades, sin honores. La historia se encarga de dar el primer gran giro. El hombre que mandó matar a Zapata no logra sobrevivir al país que quiso controlar. Sin embargo, la lucha no se detiene con la caída de Carranza. Durante los años 20, los gobiernos de Obregón y Calles seguirán lidiando con levantamientos, reclamos, guerras cristeras, intentos de golpe.
México parece un enfermo que no termina de salir del estado crítico, pero en medio de esa inestabilidad hay un tema que regresa una y otra vez a la mesa. La tierra, el eco del Plan de Ayala, aunque muchos políticos lo nieguen, está ahí, golpeando en la puerta de cada despacho. En los 30, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, ese eco se convierte en política de Estado. Cárdenas entrega millones de hectáreas en forma de ejidos, reparte latifundios, se gana la enemistad de viejos hacendados y el apoyo fervoroso de campesinos que, por primera vez, tienen un papel legal que dice que esa tierra les pertenece. En Morelos, el reparto agrario cardenista tiene un sabor especial. Es como si, 20 años después, la mano del general del caballo negro siguiera trazando linderos desde la tumba. Las fotos de Cárdenas con los campesinos, entregando títulos agrarios, se mezclan en las paredes de las casas con estampas de Zapata. Para muchos son las dos caras de una misma promesa. Pero la paradoja duele. Las reformas llegan, en buena medida, porque hubo hombres como Zapata que se levantaron, que fueron perseguidos, que terminaron con el cuerpo agujereado en una hacienda. El sistema incorpora parte de su programa, sí, pero domestica el espíritu, lo encierra en leyes, oficinas, papeles timbrados, y mientras los ejidos crecen, las viejas haciendas se convierten en ingenios estatales, hoteles de lujo o ruinas devoradas por la maleza. El rostro de Emiliano, con su bigote afilado y su mirada directa, comienza a multiplicarse, aparece en corridos que se cantan en cantinas de pueblo, en murales gigantes pintados por artistas como Diego Rivera, en fotografías que se venden en los mercados junto a estampitas de santos. En los libros de texto oficiales, con el paso del tiempo, se lo incluye como héroe de la revolución. El Estado que lo persiguió lo adopta como símbolo, lo imprime en billetes, lo nombra en discursos, lo convierte en estatua de bronce. Y sin embargo, lejos de los homenajes oficiales, su nombre sigue teniendo filo. Cuando un campesino es desalojado, cuando una comunidad ve cómo una empresa se queda con su agua o su bosque, el grito que resurge no es viva el presidente tal o cual, sino viva Zapata. En los años 50, 60, 70, los movimientos agrarios que pelean contra caciques locales se siguen llamando orgullosamente zapatistas. Es una palabra que no envejece. Aprieta la garganta, incendia asambleas, abre viejas heridas. El tiempo corre, y uno podría pensar que, al llegar al final del siglo XX, aquel hombre de sombrero ancho será solo una referencia, de libro escolar, un fragmento de pasado encerrado en un museo. Pero en 1994, el calendario vuelve a dar un salto inesperado. El 1 de enero, mientras el gobierno de México celebra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un grupo armado toma por asalto varias cabeceras municipales en Chiapas. Sus pasamontañas negros tapan los rostros, pero su nombre es transparente. Casi un desafío lanzado a 75 años de distancia. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los nuevos zapatistas no son campesinos cañeros de Morelos, sino indígenas mayas de la selva lacandona. No cabalgan caballos dorados, sino que caminan entre ceibas y lodo. Pero sus comunicados hablan otra vez de tierra, de autonomía, de dignidad. Rechazan un modelo que, según ellos, convierte a los pueblos originarios en estorbo para los grandes negocios. El país entero se sobresalta. El nombre que muchos creían convertido en bronce oficial vuelve, armado, al centro del debate. En ese momento, la figura de Emiliano Zapata se parte en dos y se multiplica. Está el Zapata oficial, en estatuas, plazas, billetes. Y está el Zapata vivo, que sigue siendo bandera de quienes sienten que, a pesar de las constituciones y los repartos agrarios, la promesa profunda de la revolución, que la tierra y la libertad sean para todos, sigue inconclusa. Esa tensión recorre el siglo. Desde los campesinos de Morelos que guardan, como reliquia, un puñado de tierra que dicen que él ayudó a recuperar, hasta los jóvenes urbanos que, décadas después, pintan su rostro en murales callejeros junto a consignas contemporáneas. Si uno regresa, en la imaginación, a la hacienda de Chinameca y vuelve a ver ese cuerpo tendido en el patio, rodeado de enemigos, que creen haber ganado, puede leer la escena con otros ojos. Porque sí, mataron al hombre. Sí, desarticularon a su ejército, cercaron sus pueblos, incendiaron sus milpas. Sí, obligaron a sus compañeros a pactar o a morir. Pero el plazo que Carranza se dio para acabar con el problema del sur resultó ser una ilusión.
Lo que él veía como problema era en realidad una herida histórica que venía desde la colonia y que no se cerraría con balas ni decretos apresurados. La vida después de la muerte, para Emiliano Zapata, no se mide en años de respiración, sino en décadas de resonancia. Cada vez que un campesino, en cualquier rincón de México, cuestiona quién decide sobre su parcela, su agua o su bosque, su sombra, está ahí, detrás de la pregunta. Cada vez que alguien se niega a aceptar que la ley solo sirve para los de arriba, se escucha, muy lejos, esa frase repetida en los amaneceres fríos de Morelos. Es mejor morir de pie que vivir toda la vida de rodillas. Y quizá esa sea la imagen más perturbadora de todas, la de un país que ha intentado, una y otra vez, domesticar a Zapata y al mismo tiempo lo necesita indomable, un país donde el competidor que lo traicionó acabó abatido en la sierra, mientras el campesino de caballo dorado sigue cabalgando, en canciones, murales, levantamientos, un país donde los campos de caña, de maíz, de café, todavía guardan bajo la tierra la huella de aquellos pasos, porque al final el reloj que realmente importa no es el de Carranza, ni el de los generales, ni el de las elecciones de turno, es otro mucho más lento y profundo, el de una sociedad que, generación tras generación, se pregunta quién manda sobre la tierra que pisa, y en ese reloj, cada vez que la aguja vuelve a ese punto, el nombre de Emiliano Zapata aparece, tercamente, como una chispa que se niega a apagarse.